Muy buenos días, Radio Escuchas, ¿cómo están? Hoy estamos a 25 de diciembre de 1945. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Estás en lo correcto, compañero. Además de ser un día tan especial como lo es Navidad, ya podemos estar tranquilos, pues ya acabó la guerra. Eso es lo bueno, amigo. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que vivimos en todo este tiempo de guerra. Además, también nos encontramos con alguien muy especial, el cual daremos a conocer más adelante. ¿Qué tal si damos comienzo a nuestro programa? Presentamos Radio Guerra Mundial. Bueno, amiga, ¿qué te parece si vamos abordando el tema, compañero? Sí, para empezar, debemos saber que la Segunda Guerra Mundial es un tema serio, pues como sabes, millones de personas murieron por su patria. La Segunda Guerra Mundial fue y será el conflicto armado más grande y sangriento de toda la historia, pues se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje entre 1939 y el actual año. Esta guerra duró 6 años, pues comenzó el 1 de septiembre de 1939 y el 2 de septiembre de 1945. Además, se calcula que alrededor de 110 millones de personas fallecieron por este y otros sucesos. Para ser más específicos en este tema, nos tenemos que remontar al año de 1930, mejor conocido como la década de la depresión, pues varios países con ideologías fascistas y militaristas se instauraron en el nacionalismo, dando motivo a una agresiva política de expansión territorial. Muchos piensan que la Segunda Guerra Mundial solamente fue una continuación de la Primera. Su principal causa fue el resentimiento de Alemania al Tratado de Versalles. pues uno de los puntos más importantes del Tratado de Versalles fue que los países perdedores, entre ellos Alemania, pagaran todos los gastos de guerra ocasionados a los países ganadores, por lo que Alemania se sintió humillado. Por esto, el incremento de ideologías nacionalistas, como fue el nazismo, que su principal autor era Adolf Hitler, y el fascismo, que su creador era Benito Mussolini. Por lo que varios países perdedores empezaron a violar el Tratado de Versalles. Un ejemplo sería Alemania, que en 1936 Alemania ocupó el territorio de Rumanía. En 1938, Hitler unió a Alemania y a Austria, pero también ya había invadido las regiones de los Sudetes. Como es normal, los países agresores se unieron entre 1936 y 1940, así firmando un pacto denominado Eje Berlín-Roma, que lo conformaban Alemania, Italia y Japón. Pero en sí el inicio de la guerra fue el 1 de septiembre de 1939 con la invasión a Polonia por parte de Alemania. El mismo año, Alemania buscó aliados con Italia y Rusia, lo que provocó con el pacto de acero y un pacto de no agresión. Más adelante, esto provocó que el 3 de septiembre de 1939 los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña le declararan la guerra a Alemania. Después de eso, se presentaron varios sucesos como lo fueron la guerra del invierno entre Rusia y Finlandia, La invasión de Dinamarca y Noruega por parte de Hitler, el asalto del ejército alemán contra Europa Occidental en mayo de 1940, el abandono del gobierno francés a París el 9 de junio de 1940. En unos cuantos meses más, Hitler había derrotado a Polonia, Dinamarca, Noruega, Berlín, Holanda, Luxemburgo y Francia. Y el suceso más fuerte de la primera fase de la guerra fue que el 22 de junio de 1941 violó el pacto de no agresión con Rusia. Periodo entre guerras. Se conoce como periodo entre guerras al periodo histórico del siglo XX que va de 1918 a 1939. Cronológicamente se puede establecer desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Este periodo se vio caracterizado por la crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiración socialista o comunista, que se inspiraban en el triunfo bolchevique de la Revolución Rusa. Económicamente, vio la recuperación de la Gran Guerra
y una etapa de euforia económica durante los años 1920 que se vería truncada por el crack del 29, una profunda crisis que marcó los años 1930. Periodo entre guerras, consecuencias. Las principales manifestaciones de este hecho fueron crisis financiera, la ruina de quienes habían suscrito créditos bancarios y la imposibilidad de hacer frente a su devolución ocasionó la quiebra de numerosos bancos. Tras esto, cerraron muchas. Deflación. La ausencia de créditos, la bajada de los precios y la escasa circulación monetaria condujeron al descenso generalizado de la actividad económica. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Hoover, en vez de intervenir activamente para corregir la situación, disminuyó el gasto público. Con ello, perdió la oportunidad de frenar la caída de los salarios. Paralización del comercio mundial. La adopción de medidas proteccionistas provocó el estancamiento del comercio. Los estados que fundamentaban sus economías en la exportación, caso de Japón, cuyo principal cliente era Estados Unidos, se vieron singularmente afectados. Las relaciones internacionalmente se habían logrado recomponer a partir de 1924, se quebraron. A ello se añadió el abandono del patrón oro por parte de Gran Bretaña. En 1931, la libra británica, muy afectada por el déficit externo y las quiebras bancarias, sufrió una depreciación que la llevó al abandono del patrón oro, arrastrando en su devaluación a las monedas vinculadas a ella. Ahora que ya volvimos, es hora de nuestra entrevista con nuestro personaje. Él es un soldado del ejército norteamericano que puso su vida en riesgo para salvarla del prójimo. Él lo logró sin ayuda de una sola arma en su control. Démosle la bienvenida a nuestro compatriota Desmond II. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Bien, Logré que se fuera la explosión. Iba a ser algo catastrófico. ¿Cómo te uniste al ejército estadounidense? Me uní al servicio militar como la mayoría. Estaba trabajando en la astillería de Newport, en Virginia. Tenía buena salud y sentía que era un honor servir a Dios y a mi patria. Sin embargo, terminé en la categoría de objetor de conciencia, es decir, entre los que sirven al ejército, pero no luchan en las batallas, no llevan armas y no matan. Como adventista, el séptimo día no estuve de acuerdo en quitar vidas humanas. Siento que la vida nada más la quita Dios y no estaba en mis manos quitarla. Recuerdo que cuando era niño, mi madre tenía en casa una imagen ilustrada de los 10 mandamientos, en la que había una imagen de Caín, que mató a su hermano Abel, y me preguntaba, ¿cómo alguien podría hacer algo así contra su propio hermano? La verdad me impresionó mucho. Además, siempre me interesó trabajar de médico, por lo que tomé el curso de primeros auxilios en la Cruz Roja, para poder servir mejor como soldado. En ese momento, ¿había muchos no combatientes en el ejército? La verdad no puedo decir cuántos había, pero sé que los no combatientes no tenían buena reputación. Cuando me uní al servicio militar, había otros dos, no sé qué les pasó la verdad. En cuanto a mí, me amenazaron con enviarme a un campo de no combatientes, pero les dije que no era ese tipo de soldado, porque consideraba un honor servir a mi país y a Dios. La única diferencia era que quería quitarme la vida, sino salvarla. Sin embargo, el ejército no estaba seguro de en qué consistía el rango de uno combatiente, y pronto terminó en infantería. No acepté llevar armas o someterme al entrenamiento planeado, pero en esa categoría pude unirme al cuerpo médico militar, mientras los otros dos soldados estaban entrenados para infantería. Aprendí sobre medicina. Luego, cuando salimos del campo con los pocos que habíamos estudiado, tuvimos que usar a los colegas de infantería, como nuestros colegios de indias. Me asignaron a la división de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Allí, de alguna manera, nos obligaron a hacer las cosas de manera diferente. E incluso, como no combatiente, fui parte del ejército. Allí solían quitarme las botas mientras oraba por la noche. Y hacían todo tipo de bromas. Comenzaron comentarios mezquinos sobre mí. Sin embargo, una cosa sucedió después de un tiempo. Se dieron cuenta de que tenía principios firmes. Eso fue una buena cuestión de mi conciencia para mí. Me gusta decir que soy un servidor de principios y no solo un combatiente. Porque como todos, creo que la importancia de servir a nuestro país es de todas las formas posibles. Sin embargo, me encontré con otro problema. Estaba en la compañía B de la división 307.
El comandante era un militar con todas las letras. No les pidió a sus hombres que hicieran algo que no estaba dispuesto a hacer él mismo. Sin embargo, me negué. Me negué a obedecer sus órdenes, se alteró conmigo y me amenazó llevarme con la corte militar. Cuéntanos, ¿qué pasó en los acantilados de Okinawa? Cuando llegamos a la pared principal, el capitán Vernon me dijo: "Dos, sabes que estás en peligro aquí, pero ¿te importaría ir al lugar donde están los otros hombres en el acantilado?" Le dije que sí, pero primero leería la Biblia. Y terminó mi meditación diaria. Cuando terminé, corrí hacia allí. Primero fui a la base del pie de acantilado y le dije al teniente que tenía fe en la oración como la mayor fuerza salvadora que existía, y que ningún hombre debería escalar al muro a través de esa red. La carga utilizada como escalera. El teniente llamó a todo el pelotón y nos dijo que oremos. Así que le pedí a Dios que le diera sabiduría al teniente y también comprensión, para que pudiera ayudarnos a tomar todas las precauciones y medidas de seguridad que necesitamos para poder regresar con vida, si esa fuera su voluntad. De todo corazón, creo que a todos mis colegas del pelotón oraron conmigo en ese momento, porque no hay crédulos cuando se trata de enfrentar a la muerte. Sé esto porque algunos de ellos vinieron a mí y me pidieron que rezara por ellos, incluso aquellos que me habían molestado o burlado antes. Cuando terminé de orar, subimos, avanzando contra los puestos japoneses. Pronto quedamos atrapados y ya no podíamos movernos. Fue lo peor que vi. Entonces el batallón quería saber cuántas bajas habíamos tenido. No, habíamos sufrido nada. Les envié un mensaje de que estábamos bien. No pasó mucho tiempo antes de que nos advirtieran que habíamos tenido muchas bajas. Imagínate lo que es estar acorralado, incapaz de moverte y recibir ese tipo de noticias. Durante esos días la batalla fue muy dura. Hubo muchas bajas. Decidieron que yo era la persona adecuada para rescatar a 100 hombres heridos. Y les dije que no había forma de hacerlo. Pero lo hice. Querían saber cuántos había podido canjear. Dije que no lo sabía. Pensé que eran unos 50. Pero según la lista oficial eran 75. Y dinos, ¿cómo salvaste estas vidas? Si Dios no me hubiera defendido, no sé cómo habría sacado a todos esos hombres de un acantilado como ese. Solo tenía una cuerda para izar la munición y los suministros. Hasta la cima del acantilado era necesario bajar a todos los heridos desde arriba. Cuando llegué a donde estaban los hombres, primero atendí a aquellos con las heridas más graves. Había 155 hombres y yo era el único médico. Era una tarea humanamente posible. Así que quiero darle a Dios la gloria que se debe. Y hay una razón por la que quiero enfatizar esto. Al rescatar a esos hombres, al tratar de bajarlos de la cima del acantilado, la vida de todos estaba en peligro. Estábamos a pocos metros de los japoneses, que nos lanzaban granadas todo el tiempo. Las balas también rasparon. Doy gracias a Dios porque en esa terrible experiencia del acantilado ni siquiera me lastimé. En la guerra me lastimé 4 veces, pero no allí humanamente hablando. Fue imposible rescatar a tanta gente de ese lugar accidentado, sin ser golpeado por el ataque japonés. Sería normal para mí haber muerto allí, pero ni siquiera me lastimé. Según tengo entendido, en un momento que pensaron que eras un soldado japonés. ¿Cómo fue eso? Ese fue otro milagro. Me quedé en la cima del acantilado hasta que saqué al último de los hombres heridos. Recé y estoy segura de que mi esposa, mi madre y muchos otros estaban rezando por mí. Sabía que Dios estaba conmigo, no sabía que me iban a matar. Pensé que si podía salvar a un hombre más, todo valdría la pena. Y luego volvería y seguiría, siempre pensando que podría salvar solo a uno más. Eso fue hasta que finalmente rescaté al último luchador. ¿Qué tipo de lesiones tuvieron? La mayoría de ellos tenían heridas de bala y metralla. Un coronel tenía una especie de proyectil en el pecho. Eran heridas muy graves. Luego nos dimos cuenta de que los japoneses nos permitieron ganar mucho terreno sobre ese acantilado para animarnos. Pero luego nos dejaron boquiabiertos. Conocían muy bien nuestra ubicación. Se les arrojaron bombas por aire, casi explotaron a varios soldados, así como a miembros del personal médico. Las explosiones desgarraron manos y piernas. Si tuvieras que dar un consejo a los médicos de la guerra en hoy, ¿cuál sería? Si bien es posible guardar todo, debemos luchar por esto. Además, creo que no solo debemos ayudar en emergencias médicas,
sino también brindar asistencia espiritual, como los capellanes. A veces también necesitas ayudar a sanar las almas de las personas, especialmente cuando sabes o te das cuenta de que los heridos no sobrevivirán. Por lo tanto, debes poder poner palabras de consuelo a estas personas. Siento que mi trabajo fue muy gratificante. No me arrepiento simplemente. Estoy muy agradecido de haber tenido el honor y el privilegio de servir a Dios y a mi país. Y hay algo más que aprendí. Lo que Dios me ha hecho, Él también puede hacerlo a otras personas. Bueno, entonces damos por finalizado la emisión de este programa. Y recuerden que están escuchando la estación Radio Guerra Mundial. Mañana nos veremos. Mediante métodos desde asfixia por gases venenosos, disparos, hasta la tortura médica, a todo este periodo también se le conoce como el Holocausto nazi, pues se calcula que en este tiempo murieron entre 11 y 12 millones de personas judías a causa de la persecución nazi. Para finalizar la guerra, una vez que Alemania e Italia habían sido derrotadas, todos los esfuerzos bélicos se concentraron a Japón, tras sangrientas batallas como la de Okinawa en 1945. El presidente Truman tomó la decisión de utilizar armas nucleares para obligar a Japón a rendirse. Entre el 6 y el 9 de agosto de este año, el ejército norteamericano dejó caer 2 bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Esto provocó la muerte de 350,000 personas, que la mayoría son civiles. Esto es considerado un crimen de guerra, que aún no se habla de ello. Esto provocó que 3 semanas después, el 2 de septiembre, Japón se rindió frente al ejército aliado. Sí. Pero no todo es malo, pues acaba de fundar una iniciativa la cual se llama Organización de las Naciones Unidas, ONU, que se acaba de fundar el pasado 24 de octubre de este año. Pues se busca garantizar la paz y la seguridad internacionales, fomentar la relación de amistad nacionales, impulsar la cooperación internacional en los diferentes ámbitos de la vida. Hasta el momento, solo se han unido 51 países. Esperemos que después se unan más países. Esto se creó tras el fracaso de la Sociedad de Naciones para evitar la guerra. La creación de la ONU ha motivado a nuevas organizaciones con el fin de regular las relaciones políticas, económicas y sociales entre países. Qué bueno que todos los problemas internacionales se acabaron. Eso es lo bueno, pero pasaremos a lo que vinieron, que fue la entrevista con nuestro personaje secreto. Pero primero tendremos un corte comercial. No se despeguen de la radio. Síganos sintonizando en nuestro canal.